disfrutar de una nueva prédica de Fracrimar Online. Palabra de Dios que llenará tu vida. Hechos 1:8, ¿lo tenemos? Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Digo conmigo, hasta lo último. Padre, te damos gracias en este día donde tu presencia está aquí con nosotros. Hoy disponemos, Señor, todo nuestro ser, porque queremos escuchar tu palabra, vivirla y predicarla. Permítenos, mi Dios, que esta palabra pueda germinar y dar fruto al 30, 70 y 100 por uno. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Poder para ser testigos. Quisiera hablarles el día de hoy. Poder para ser testigos. ¿Se ha preguntado usted qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa la llenura del Espíritu Santo? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cuáles son los efectos que produce el estar llenos del Espíritu Santo? ¿Qué ocurre cuando el poder que Dios ha depositado en la vida de todo hijo, de toda hija de Dios, vive en sí? Es decir, vive en la vida de todo creyente. ¿Qué ocurre? ¿Se ha preguntado eso? ¿Para qué sirve el poder del Espíritu Santo? Y parto de estas preguntas porque acabamos de leer este pasaje donde el doctor Lucas, inspirado en el Espíritu Santo, habla acerca de la promesa que Jesús expresó, del poder que iban a recibir los discípulos a través del Espíritu Santo, obviamente para hacer algo. Hemos estado hablando de la Gran Comisión y este año el eslogan o la palabra para nosotros como ministerio es la Gran Comisión. No se puede hacer la Gran Comisión sin la llenura del Espíritu Santo. No se puede cumplir la Gran Comisión sin la operación del poder del Espíritu Santo. ¿Pero qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? ¿Será una experiencia de vez en cuando? ¿Será que es algo emocional? Es algo sobrenatural que tiene que ver con cambio, que tiene que ver con transformación. Es por eso que nosotros nos encontramos en la vida de los apóstoles. Cuando vemos en el libro de los Hechos, vemos a los discípulos que antes de ser llenos del Espíritu Santo eran personas inseguras, dubitativas, eran personas almáticas completamente. Pero cuando irrumpió el Espíritu Santo, ese poder les permitió ser testigos. Y entonces vemos que unos discípulos, unos hombres sin mucho conocimiento, sin mucha formación académica, sin mucho estatus social, cuando el Espíritu Santo los llenó, comenzaron a testificar de la grandeza y las maravillas del Señor. Y señales y milagros y maravillas eran hechas a causa de la obediencia de aquellos hombres que antes de la llenura del Espíritu Santo eran toscos. No se atrevían a hablar en público. No tenían cómo cumplir a cabo la gran comisión dada por Dios. Y aquel poder que transformó a aquellos hombres sigue vigente el día de hoy para seguir transformando y renovando y restaurando los corazones y las familias de la tierra. Bajo ese poder es que usted y yo estamos llamados a operar. Ser llenos del Espíritu Santo no es solo una experiencia emocional, sino un empoderamiento para vivir una fe auténtica y servir con valentía. Ese poder transforma a personas comunes y corrientes en personas extraordinarias y valientes. Ese poder transforma lo que es la debilidad en algo fuerte. De este poder en el que nadie se puede jactar.
Porque todo es por gracia. Y lo que usted y yo hoy en día lo somos por la gracia del Señor. Y ese poder opera en nosotros. Y bajo ese poder es que usted y yo tenemos que vivir cultivando la llenura, que es más que una experiencia, es más que un encuentro emocional. La llenura del Espíritu Santo está disponible para ti y para mí y se cultiva a diario. Estamos llamados a cultivarla a diario. Ahora bien, quisiera hablarles el día de hoy acerca de cuáles son los efectos de ese poder. Lo que ocurre en nuestras vidas cuando ese poder está. Escuche, el poder del Espíritu Santo está sobre usted. No es que va a tener poder, no, es que si usted ha creído en Jesús, lo ha confesado como Señor y Salvador, es discípulo de Cristo, en usted está el poder y la autoridad espiritual para operar y ser instrumento útil de honra en las manos del Señor. Pero la Biblia nos habla algo. El apóstol Pablo nos da un consejo y en una ocasión expresó: no apaguéis al Espíritu. Porque en la vida del creyente el Espíritu Santo va a estar. La pregunta es: ¿cómo está el Espíritu Santo? ¿Está avivado o está apagado? ¿Cómo está? Porque puede estar apagado. ¿Y qué significa apagar el Espíritu? Significa dejar de cultivar la dependencia de Dios. Significa dejar de vivir bajo la guía de Dios. Y cuando no se vive dependiendo de Dios y de su Espíritu, se vive dependiendo de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias capacidades y habilidades. Se vive en la carne. ¿Qué representa la carne? Todo aquello contrario a la vida del Espíritu. Quienes somos responsables, el responsable de cultivar esa vida es usted y soy yo. Digo, amigo, soy yo el responsable de cultivar la llenura del Espíritu. Mire, es un graso error llegar a pensar y decir: no, yo salí del culto igual porque es que no se sintió nada. Si no se sintió nada, revísese usted. Porque donde están 2 o 3 reunidos, ahí está en mi nombre, dice el Señor. Ahí estoy yo. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No depende de un agente externo. La vida del Espíritu la cultiva usted y la cultivo yo. ¿Y sabes dónde se cultiva eso? En el lugar secreto. Si yo vengo con una panela de frío, no oro en casa, no leo la palabra, voy a esperar que otro esté lleno para llenarme yo. ¿Qué es eso que decía la abuela? Uy, no. La vida del Espíritu la cultivamos nosotros. Eso depende de cada creyente. Por eso es que Pablo dice: no apaguéis al Espíritu. Eso es responsabilidad suya y mía. Si está encendido o apagado el Espíritu Santo, es responsabilidad nuestra. Y en esta mañana Dios quiere que avivemos el fuego del don de Dios en nuestras vidas. Que nuestra vida sea un carbón encendido, una llama llena del Espíritu Santo, un corazón ardido por la presencia de Dios. Eso lo hacemos nosotros. Eso lo hacemos nosotros. La llenura, cultivar el fuego, la presencia. Quiero estar lleno, Señor. Cultivar esa vida nos corresponde a nosotros, porque hay un poder para ser testigos. Hay un poder que ya opera en la vida de la iglesia, en la vida de todo creyente, de todo hijo, de toda hija de Dios. Y ese poder tiene ciertos efectos que brevemente quiero compartir. Número 1, los efectos del poder de Dios. En primera instancia, tiene que ver con vivir el poder del Espíritu Santo. Nos va a impulsar al servicio. Parte del efecto del poder de Dios es vivir en el poder del Espíritu, que nos impulsa al servicio. Fíjense, somos llenos del Espíritu Santo para servir. Diga conmigo: soy lleno del Espíritu Santo para servir. Una evidencia de que alguien está lleno del Espíritu Santo es que va a estar motivado a servir a Dios. No va a esperar que alguien le diga que tiene que hacer lo correcto, sino que obedece la voz de Dios, va a discernir la voz de Dios y bajo esa voz va a operar, va a servir y va a ayudar a los demás. Mire, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, fíjense que fueron llenos y de una vez comenzaron a testificar, predicaban con denuedo. En el primer
sermón, en el primer mensaje de Pedro, se convirtieron como ¿cuántos? Como 3,000. En el primer sermón, imagínense. Esto sin contar a los niños y a las mujeres. Se cuantifica que fueron cerca del doble de las personas que se arrepintieron en aquel momento. Pero la Biblia registra como 3,000. No 3,000 en el primer sermón. Pero eso ocurrió después que Pedro y los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Pudieron testificar de las maravillas del Señor. A veces nosotros pensamos, Señor, quiero que me des poder. Quiero que me des más poder para testificar. Ya va, es una oración incorrecta. Ya el poder lo tenemos. Lo que tenemos es que disponernos a que Dios nos use y caminar bajo ese poder. El poder está. Pero no puede decir, Señor, dame más poder. No, es que ya lo tiene. Ya el dunamis de Dios está en usted. Ya el Espíritu Santo está ahí en usted y en mí. Ese poder está para servir. Preguntémonos en esta mañana, ¿cómo estamos sirviendo? Si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿de qué manera yo estoy sirviendo a Dios? ¿Cómo estoy sirviendo a Dios? ¿Cuáles son los intereses que me mueven en el servicio de Dios? ¿Estoy sirviendo a Dios para que me vean, para que me reconozcan, para que canten, me canten y me pasen por en medio y me digan cuán grande es Él? ¿Para qué estoy sirviendo? ¿De qué manera estoy sirviendo? Porque todos estamos llamados a servir. Por eso tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el poder del Espíritu Santo para servir, para ser útiles a los propósitos y a los intereses del Padre. Estamos llamados a servir. Uno de los efectos de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente es que es impulsado al servicio. Nuestro amado Señor Jesucristo vino a esta tierra fue a servir. Vino a ser útil a los intereses de Dios, del reino de Dios. Vino a hacer la voluntad de Dios. Y obedeciendo la voluntad de Dios, sirvió, ayudó, levantó, restauró, salvó, transformó. Oye, me salió como un reggaetón ahí. No soy reggaetonero por si acaso. Pero salvó, sí, vino a salvar, a sanar. Mire, Jesús en su ministerio terrenal, Él operó, no en su voluntad, sino operó para agradar al Padre. Y agradando al Padre, por supuesto que necesitaba la guía del Espíritu Santo. Y es por eso que vemos que Jesús salvando, restaurando. Cuando llegaba Jesús a un lugar, los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libres. ¿Por qué? Porque en Él operaba el poder de Dios. Usted dirá, pero es que Él era Dios. Sí, recordemos que en Jesús vivió sus dos naturalezas. Jesús operaba la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero Él como hombre siempre nos dio un ejemplo para estar sujeto al Padre. Jesús no vino aquí a hacer lo que quería. Él vino a estar sujeto y a obedecer al Padre. Y obedeciendo al Padre fue guiado y empoderado por el Espíritu Santo. Y por eso la unción del Espíritu estaba sobre Él, que salvaba, sanaba, restauraba y transformaba. Ese poder está vigente. Y es el poder que tenemos hoy en día. Un poder que está por encima de cualquier poder humano. Un poder que mueve los hilos del mundo, los hilos de la historia. Son movidos por el poder de Dios. Uno de los efectos es vivir en el poder del Espíritu, que nos impulsa al servicio. Estamos llamados a servir bajo ese poder. El poder no es para exhibirnos a nosotros, amados. El poder que el Espíritu Santo nos dio no es para exhibirnos nosotros, es para testificar del más grande de todos, de Jesucristo. El ministerio no es para exhibirse ni para lucirse. El ministerio es para servir. El ministerio es servicio. El ministerio es para ser útil a la voluntad de Dios. Otro de los efectos del poder de Dios es que nos concede dones para la edificación del cuerpo de Cristo y sensibilidad para ver las necesidades que nos rodean. Dios nos concede dones para la edificación del cuerpo de Cristo y para ver las necesidades y suplirlas. Fíjense esto. Los dones naturales y los dones del Espíritu
se complementan. Entendiendo, en primer lugar, que es un don. Un don es un regalo. Es un regalo. En su etimología significa regalo. Viene de la palabra dote, que significa un regalo. Todos tenemos dones naturales. Entiéndase por un don natural, es un talento natural. Hay gente que tiene el don natural para los negocios, el don natural para el arte culinaria. Mira, hay gente que cocina espectacular, eso es un don. Hay gente que tiene el don para practicar un deporte, son extraordinarios en la práctica de un deporte. Eso es un don. Hay gente que tiene el don para la música, el arte, eso es un don natural. Es decir, nacen con eso, ¿sí o no? Es un don natural, es un regalo. Hay gente que son extraordinarios para diferentes cosas, practicar una disciplina, un oficio, una carrera, nacen para eso. Es decir, son dotados por Dios para ejercer algo. La música, el arte, la cultura, eso forma parte de dones específicos. Eso se nace con ellos. Entonces es un don natural. Pero un don natural no es lo mismo que un don espiritual, porque los dones espirituales los da el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos dones espirituales? La Biblia habla y registra de los dones espirituales. Existe el don de la enseñanza, está el don de la sabiduría, el don de discernimiento, el don de ciencia, el don de profecía, el don de administración, de presidir. Son dones que vienen del Espíritu y tienen el fin de edificar a la iglesia. Aunque una persona no nació con eso, mire, por el Espíritu, alguien que tiene el don de sabiduría está capacitado por el Espíritu para dar buenos consejos, para saber escuchar. Mire, no en todos lados hay buenos consejos, pero hay gente en el cuerpo de Cristo que Dios lo levanta con ese don para acompañar, aconsejar y escuchar y orientar a las personas. ¿Ok? El don de discernimiento, hay gente que por el Espíritu entiende la operación de lo sobrenatural. Entiende cuando es el Señor, cuando Dios está hablando. Entiende cuando es un demonio que quiere confundir a la gente. Entiende por el Espíritu, discierne. Esos son dones, que eso no tiene nada que ver con habilidad natural. Son dones que vienen ¿de quién? ¿De quién viene? Del Espíritu. Todos tenemos dones naturales y todos tenemos dones del Espíritu. La pregunta es, ¿has identificado tus dones? ¿Has identificado los dones del Espíritu que tú puedes tener? ¿Y cómo lo estás usando? Y también más allá, ¿sabes cuáles son tus dones naturales? ¿En qué eres bueno o en qué eres buena? ¿Qué se te hace fácil a ti hacer? Porque con estos dones nosotros estamos llamados a edificar la iglesia y cumplir la gran comisión. Y los dones los vemos, fíjense, el estilo como escribió el apóstol Pedro no es igual a como escribía Juan. Y ambos el Señor los usó, ¿sí o no? Porque cada quien tenía personalidades diferentes, carácter diferente, y cada quien amaba. Mire, el apóstol Juan era romántico. El discípulo amado, hijitos míos, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Juan siempre hablaba del amor. Juan hablaba más de la conexión. Para Juan era muy importante la intimidad y el lenguaje que él usa en sus cartas tiene que ver con esto. En cambio, Pedro era más práctico. Y a ambos Dios los usó. Es por eso que ni en la vida, ni mucho menos en el Señor, podemos compararnos con nadie. Porque todos somos útiles para el reino del Señor. Todos somos útiles y todos tenemos una misión que cumplir. Y lo vamos a hacer de manera distinta y diferente. Porque todos nos unimos para edificar el cuerpo de Cristo. Y edificando el cuerpo de Cristo estamos llamados a cumplir con la gran comisión. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque el efecto, o uno de los efectos del poder de Dios, es entender los dones que Dios nos ha dado y usarlos, ponerlos a la obra de Dios. Con sus dones naturales y con los dones que el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, le ha dado a usted. Entienda, ni siquiera sus dones son suyos. Ni siquiera lo que Dios le dio, lo que usted sabe hacer bien, eso no es suyo, Dios se lo dio a usted. Los dones también hay que saberlo administrar. Porque vuelvo y repito, los dones no son para lucirnos. Hay gente que se puede abusar de los dones, sí. Hay gente que puede usar un don para manipular. Hay gente que puede usar un don del Espíritu para hacer daño, amados. Hay gente que puede usar una tarima
para simular que está hablando de parte de Dios. Y por eso es que es importante discernir la voz del Señor. Y en el Espíritu nosotros captamos cuando Dios está hablando y cuando Dios no está hablando. Los dones hay que saberlo administrar, hay que saberlos gerenciar, hay que saberlos usar, porque no son nuestros, son de Dios. Y tienen como fin edificar a la iglesia y cumplir con el sueño de Dios, que es la salvación de las almas. ¿Cómo estamos cumpliendo? ¿Cómo estamos gerenciando los dones que Dios nos da? Porque, vuelvo y repito, y voy a ser reiterativo con esto, el poder ya está. El poder llegó. Tú tienes el poder en ti. El poder del Espíritu Santo ya está en ti. Usemos con responsabilidad. Usemos lo que Dios nos da para sumar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Fíjense que ese poder es para ser testigos. ¿Testigos de qué? Usted ha sido el testigo del poder de Dios. Primero, por su vida. ¿Cuántos testifican que su vida antes de Cristo no es lo mismo que después que llegó a conocer a Jesús? ¿Cuántos testifican que Dios ha cambiado y sigue cambiando su corazón? Ajá, eso es ser testigo. Aquel que ha nacido de nuevo dice, no, yo, mira, Dios existe, Dios es real, porque yo era así y ahora, mira, Dios sigue obrando en mí. Somos testigos del poder de Dios. Hemos sido testigos, mire, ¿has conocido tú a personas que después de tener un encuentro personal con Jesús, su vida ha cambiado? ¿Han visto ustedes milagros? ¿Han escuchado ustedes testimonios? ¿Han visto milagros, el mover de Dios en vidas de otros? Eso es ser testigos. Testigo es alguien que presenció algo, que puede hablar, puede evidenciar de que algo es real o no. Fíjense, cuando hay una denuncia en términos legales, los testigos son importantes. ¿Por qué? Porque los testigos van a constatar si es verdad o no es verdad lo que sucedió, ¿sí o no? Cuando hay demandas, cuando no, hay testigos, eso es importante dentro del marco legal. Y aquí la Biblia nos habla de un poder para ser testigos, del poder real que tiene Dios para salvar y cambiar corazones. Ese poder está en la vida de todo creyente. Nosotros necesitamos hoy en día estar conscientes del poder que tenemos. Estar conscientes. Escuche, tú tienes la autoridad de parte de Dios para que los demonios huyan si te quieren perturbar en tu casa o a tu familia. Tú tienes la autoridad de parte de Dios para plantarte en tu hogar y en tu casa y establecer el reino de Dios y su justicia en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, porque tu familia le pertenece a Cristo, no es del diablo, es de Cristo. Tú tenemos una autoridad sobre Satanás y sobre todos los demonios que operan, que quieren destruir el avance de la iglesia, que quieren destruir a la nación, que quieren destruir y está destruyendo el mundo. Por eso mire que la iglesia camina no desde lo natural, camina desde lo sobrenatural. Jesús dijo, las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pueden venir situaciones desafiantes, momentos difíciles, pero la iglesia de Cristo siempre va a avanzar, porque el Espíritu Santo la guía. El Espíritu Santo nos ha dado un poder y una investidura que no se compara con nada. En la iglesia avanzamos, en la iglesia seguimos adelante porque Dios está con nosotros. Y los dones que Él nos ha dado, sirven para edificar al cuerpo de Cristo. Responde a esta pregunta: ¿estoy sirviendo con efectividad? ¿Traigo gloria y honra al nombre de Dios a través del don que Él me dio? Porque todo lo que hacemos es como para el Señor. Sea de hechos o de palabra, hagamos las cosas como para el Señor. Edifiquemos juntos. Todos somos útiles. Mire, hay un gran problema hoy en día con una generación que no quieren ser útiles. Quieren reconocimiento sin servicio. Quieren fama sin ser útiles. Hay gente en el mundo buscando el aplauso
en vez de buscar la promoción de Dios. Mire, es tan grande el servicio que en una ocasión Jesús lo quiso ilustrar de la siguiente manera. Agarró a los 12 discípulos, ¿sabe qué hizo? Los puso uno a uno, los sentó. Jesús agarró una toalla con el agua y los puso uno y comenzó a lavarle los pies. Hubo uno de ellos que no quería dejarse lavar, ¿se acuerdan? Pedro, el famoso Pedro, ¿verdad? Yo voy a investigar un poquito, no sé por qué Pedro no quería dejarse lavar los pies de su maestro. No sé si es que tenía sabañón, si le hería mucho el pie, la sandalia estaba rota, no sé. Pero Pedro no quería dejarse lavar por Jesús. Yo creo que, ¿qué pasa? El contexto. ¿Por qué Pedro no quería? Quien hacía eso era el anfitrión, que cuando venía una visita, el anfitrión esperaba a aquel familiar, a aquel amigo, y le servía de esta manera, lavándole los pies. Era una costumbre judía en aquel tiempo para gente especial. Entonces, claro, los discípulos se sorprenden. Oye, ¿cómo el maestro nos va a hacer esto a nosotros? Debería ser al revés. Y Jesús, para enseñarnos el poder del servicio, de la humildad, ¿sabe qué hizo? Le lavó los pies uno a uno. Incluso a Pedro, no, yo no quiero, es necesario que yo lo haga, si no tendrás parte conmigo. Después que Jesús hizo aquel ejercicio, uno a uno, ¿sabe lo poderoso de esta ilustración es esto? Que el más grande de todos, ¿sabe qué hizo? Así como yo he hecho, hagan ustedes también. Una vida de servicio, una vida de utilidad, una vida que promueve, le añade valor a la gente, le añade valor a las personas, que ayuda a otros. Y es por eso que en una ocasión Jesús, para ilustrar la grandeza, expresó: mire, los gobernantes del mundo, ellos se creen dueños de las naciones y se jactan de eso, pero entre nosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre nosotros será ¿qué? El servidor de todos, el más pequeño de todos. Mire cómo bajo el poder que Dios nos da, todos tenemos el deber y el llamado de servir. Diga conmigo, servicio. Para eso estamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de los dones que Dios nos da. No todos estamos llamados a hacer lo mismo. Así, todos estamos llamados a cumplir la gran comisión. Todos tenemos el compromiso de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, pero cada uno de nosotros, con sus virtudes, con el llamado que cada quien Dios ha hecho, estamos llamados a servir. La mano no hace lo mismo que hace el pie. La boca no hace lo mismo que hace el oído. Los ojos no hacen lo mismo que hace la frente. Pero todos son necesarios y todos componen el cuerpo de Cristo. Usted no está llamado a hacer lo que hace su hermano, pero usted no va a dar cuenta por su hermano. Sirva usted mientras Dios sigue tratando con su hermano. Todos estamos llamados a servir. Es por eso que bajo el poder de Dios, Él nos concede dones para edificar juntos el cuerpo de Cristo. Y nos da sensibilidad para ver las necesidades que nos rodean. ¿Qué cosas Dios te ha permitido ver? ¿Qué cosas Dios te ha permitido observar? Y está esperando que tú actúes. Mire, hay cosas que vemos, necesidades que Dios pone en nuestras vidas para que seamos nosotros los instrumentos en las manos de Dios para mostrar el amor y la misericordia. Lo que Dios te permite observar a tu alrededor, en tu hogar, en tu urbanización, en tu sitio de trabajo, incluso con tus clientes, usted como empresario. Lo que Dios te permite observar. Si ves una necesidad, déjate usar. Porque a través de ese servicio que puedes ofrecer, la mano de Dios se manifiesta y su amor y su gracia se extiende para aquellos que te escuchan, para aquellos que te siguen y para aquellos que te observan. Todos estamos llamados a servir.
Todos estamos llamados a ver como Jesús ve y a sentir como Él siente. Los efectos del poder de Dios tienen que ver con ello. Una vida de servicio. La Biblia, en el libro de los Hechos, registra que la iglesia estaba creciendo tanto. El poder de Dios. La gente se convertía. Los discípulos no podían con más. Y ahí vino una idea: vamos a escogernos hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que nos ayuden a servir a las mesas. Y nosotros vamos a perseverar en la oración y el ministerio de la palabra. Entonces fíjense el perfil que Dios tenía, que en aquel momento Dios escogió para servir. Los primeros diáconos fueron escogidos y tenían el perfil: hombres llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, para servir a las mesas. De ahí nació los primeros servidores. ¿Pero por qué nació? Por la necesidad. ¿Pero para qué? Para servir. Y hoy en día siguen existiendo muchas necesidades. Hoy en día sigue habiendo mucho dolor en el mundo. Hoy en día siguen existiendo diferentes circunstancias que bajo el poder del Espíritu Santo estamos llamados a suplir. Hoy Dios nos recuerda que bajo el poder del Espíritu Santo que ya está en nosotros, servimos y suplimos necesidades. ¿En qué perseveraba la iglesia? En los tiempos, en sus inicios, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero ese partimiento de pan, ¿sabe qué significa? La iglesia, bajo el poder de Dios, se ayudaban los unos a los otros, se suplían necesidades. No se buscaban embromar los unos a los otros, oraban los unos por los otros, se atendían, se cuidaban. Ese es el llamado de Dios para esta iglesia, para la iglesia de estos tiempos. Los principios son los mismos y el Espíritu Santo es el mismo. Otro efecto del poder de Dios es entender que donde hay dolor estamos llamados a llevar consuelo, y donde hay oscuridad estamos llamados a proclamar luz. Otro efecto del poder de Dios: donde hay dolor llevamos consuelo, y donde hay oscuridad proclamamos la luz. ¿La luz de quién? La luz del Evangelio. ¿Siguen existiendo las injusticias en el mundo? Sí. ¿Siguen existiendo flagelos que afectan y que van en detrimento de las personas y de las familias de la tierra? Sí. ¿Siguen existiendo guerras hoy en día? Sí. ¿Sigue existiendo maldad hoy en día? Sí. ¿Sigue existiendo dolor? Sí. Y la iglesia, ante ese escenario, es un agente de paz que trae consuelo al alma angustiada. Hay un pasaje en la Biblia, en Proverbios, que dice: torre fuerte es Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Nosotros, la iglesia, tenemos una torre fuerte a quien acudir cuando las cosas están bien o están mal. Tenemos una fuente a donde acudir cuando nuestras fuerzas están desvanecidas. Tenemos un lugar, un sitio seguro donde acudir cuando hay más preguntas que respuestas. Y nosotros opera el Consolador, que fortalece en medio de la adversidad, que fortalece en medio de la prueba, que fortalece en medio del dolor. El apóstol Santiago, en la practicidad del Evangelio, expresó: si alguno entre ustedes está triste, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Fíjense, usted está triste, ore. Está alegre, alabe al Señor. No sé cómo te sientas hoy, pero si necesitas consuelo, el Espíritu Santo está aquí para traerte fuerzas y fortalezas y recordarte que no estás solo ni estás sola en la batalla. Dios camina contigo, Dios te resguarda, Dios te protege. Él sigue fortaleciendo y en tu debilidad te empodera. Donde hay dolor, la iglesia, estamos llamados a traer consuelo. Consuelo que solamente puede venir del Espíritu. Uno de los atributos del Espíritu, una de las funciones del Espíritu es traer consuelo. Él más el Consolador
Jesús nos dijo en Juan, el Evangelio de Juan 14:26, mas el Consolador, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador, Paracleto, significa alguien que asiste, alguien que ayuda. Esa es la función del Espíritu, nos ayuda. Cuando usted está tambaleando que no tiene fuerza, ahí está el Señor con usted. En medio de ese desierto, en medio de esa soledad, ahí está el Señor contigo, porque es el Consolador, ayudándote, dándote la palabra oportuna para un determinado momento, trayendo alientos, trayendo fuerzas. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ese poder que tenemos en nosotros nos permite ser de aliento y consuelo para otros, ayudar a otros, consolar a otros. Mire, a practicar, hoy en día es un término los psicólogos lo usan mucho. Hoy en día se ha hecho, vamos a decirlo así, viral este término. Es un valor, la empatía. La Biblia habla de este valor. Reír con los que ríen, llorar con los que lloran. Cuando estamos viviendo situaciones así, estamos llamados, mire, aquel que está desconsolado, pasándolo, mire, allí. A veces no se necesitan palabras para acompañar a alguien, solamente con la presencia está allí. Llorar con aquellos que lloran. La iglesia estamos llamados a eso, bajo el poder de Dios. Ese poder nos lleva a traer consuelo y ese poder de Dios nos lleva a hacer luz en medio de la oscuridad. Mire, cuando hay oscuridad, tropezamos. No sé cuántos de ustedes se han caído o se han pegado el dedo meñique del pie, Dios mío. Hace poco tropecé que eso, Dios mío, eso yo saltaba así, no era del espíritu ni del gozo. El dolor, hermano, me pegué con el filo del comedor, ojalá fuera de la cama. Dios mío, el dedo me hacía así. Pero ¿sabe por qué tropecé? Porque estaba oscuro. Y cuando las cosas están oscuras uno tropieza, ¿sí o no? Ocurre. La ausencia de luz trae oscuridad y la oscuridad trae tropiezos. Y así estábamos nosotros sin Jesús, tropezábamos en delitos y pecados, hacíamos las cosas malas, consciente o inconscientemente las hacíamos. Y cuando tenemos a Cristo Jesús ya no vamos a tropezar con la misma piedra que dice la canción, sino que vamos a vivir siendo guiados y dirigidos por el poder de Dios que opera en la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dijo Jesús, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Aquel que anda en Cristo Jesús tiene la luz, tiene el conocimiento de la verdad, tiene la gracia y el favor de Dios en su respaldo. En esa luz estamos nosotros llamados a estar bajo el poder del Espíritu Santo. Estamos llamados a estar, a brindar consuelo y a hacer luz, porque la luz de Jesús brilla en nosotros. Y por último, parte de los efectos del poder de Dios es que llenos del Espíritu Santo vivimos con propósito y sirviendo con poder hasta que el nombre de Jesús sea conocido en toda la tierra. Llenos del Espíritu Santo, vivimos con propósito para servir con poder y autoridad. Ya no vivimos por vivir, tenemos una razón por la cual vivir. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Anteriormente, nosotros antes de conocer a Jesús, vivíamos para nosotros mismos, pero ahora ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Cristo. Vivimos para la gloria de Cristo. Vivimos para los propósitos de Cristo. No vivimos para agradarnos a nosotros, sino para agradar a aquel que dio su vida por nosotros. Eso forma parte, uno de los efectos del poder de Dios. Entender que ahora nuestra vida cobra sentido a través de la persona de Cristo. Para que hagamos del nombre de Jesús
conocido. Estamos llamados a dar o a proclamar el nombre de Jesús, para que el nombre de Jesús sea conocido en toda la tierra, en toda nuestra Jerusalén. Nuestra Jerusalén representa nuestra familia, nuestros vecinos. En Judea, en la ciudad. Samaria, nuestro país. Y hasta lo último de la tierra, las naciones. Estamos llamados a testificar con poder y autoridad que Jesús sigue estando vivo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Estamos llamados no a dar testimonios de nosotros, sino de aquel que opera en nosotros. Y que hoy en día nosotros somos testigos del poder de Dios, porque sigue cambiando nuestros corazones. Y ese poder seguirá cambiando la vida de todos aquellos que le abren su corazón para que Jesús pueda vivir y morar en él. Y quiero terminar, amada iglesia, haciéndote una invitación. Hoy quiero invitarte para que estés consciente y reflexiones en el poder que opera en ti. Hay un poder sobrenatural en ti. Hay un poder glorioso en ti. Es el poder del Espíritu Santo, que te permite ser testigo de su amor, de su fidelidad y de su bondad. No apagues el Espíritu, amada iglesia, escúchame. No apagues el Espíritu. Mantén la llama del Espíritu Santo encendida. ¿Y cómo cultivo? ¿Y cómo el Espíritu Santo? ¿Cómo lo mantengo vivo? Orando todos los días. Aparta tu tiempo a solas con Dios. No, mire, tú puedes negociar con cualquier otra cosa, pero no dejes de orar. Medita en la palabra de Dios todos los días. Llénate. Necesitamos el fuego del Espíritu que viene por la oración, y necesitamos el conocimiento, la palabra de Dios. ¿Sabe? Una fogata se enciende con leña. Si no hay leña, no hay vida. Necesitamos corazones ardientes por Dios. Corazones ardientes que ardan en la presencia de Dios, que podamos decirle: Señor, lléname. Hoy no quiero pasar un día más. Lléname de tu espíritu, lléname de ti. Eso, cultivar la vida de espíritu, cultivar las disciplinas espirituales, oración, lectura y meditación de la palabra, servicio. ¿Sabes qué nos mantiene llenos? El servicio, adorar a Dios, congregarse. Eso nos mantiene a nosotros llenos del Espíritu. ¿Para qué? Para testificar, para hacer luz, para traer consuelos a otros, para servir a otros y edificar la iglesia y cumplir la gran comisión con los dones que Dios nos da. Esto fue Fracrimar Online, un mensaje de parte de Dios para tu vida.